damos la bienvenida a toda nuestra audiencia y pues los invitamos nuevamente a ser parte de este podcast Aprende a Invertir. El día de hoy tenemos un título muy importante y un tema muy importante que tiene que ver con el crédito como herramienta de crecimiento. Damos la bienvenida a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña Alejandra Cajas, que gracias a la Casa de Valores Futuro pues tenemos este podcast que nos permite justamente enfocarnos en la educación financiera. Y nosotros como Universidad Espíritu Santo, pues justamente buscamos eso, dar las herramientas a nuestra comunidad para que sepan cómo, en este caso, invertir. Andrea Plúa, 15 años de experiencia en el sector, dando crédito, analizando crédito, evaluando crédito y también asegurando que esos recursos pues tengan el impacto que deben de tener. Damos la bienvenida a Andrea, quien con toda su experiencia pues nos va a contar algunos elementos claves sobre este tema. Yo les quiero preguntar algo que siempre mis alumnos me preguntan. No tengo plata para hacer un emprendimiento, quiero invertir, pero quiero usar mis ahorros, quiero vender una casa y a la final yo siempre les digo, no, la plata no es el problema, recursos siempre hay. Pero usted, Andrea, ¿qué nos puede decir con esta opción de endeudamiento, de crédito que las personas tienen como opción? Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto acá estar con ustedes para hablar de este tema que, como bien lo indicaron, es tan importante, sobre todo cuando somos jóvenes y queremos pues iniciar algún proyecto o algún negocio. Creo que el principal temor que tenemos es precisamente cómo lo financio, cómo lo hago. Y creo que hoy en día en el mercado se pueden encontrar muchas opciones, siempre que pues tengamos estructurado un proyecto que nos permita, nos deje la tranquilidad de que vamos a poder hacer el repago, porque muchas veces es el temor a endeudarnos el que nos suele detener a emprender, ¿no? Entonces, hay opciones, pero lo importante es poder estructurar un proyecto que nos dé esa seguridad y tener, digamos, la seguridad o la clave pues, de hacia dónde voy a enfocar mis recursos o los recursos que voy a solicitar para endeudamiento, ¿no? Excelente, Andrea. Bienvenida. Muchísimas gracias, César, por esta bienvenida y por este podcast realmente que tiene como objetivo conocer, ¿verdad? Y el día de hoy estamos hablando de un tema bastante crucial, creo yo, y como César lo decía, pues muchas veces surge esta pregunta, ¿cómo obtengo los recursos? Comúnmente yo he escuchado y quiero empezar mi pregunta con este cuestionamiento que se hace mucha gente y dicen, no, yo prefiero no endeudarme porque no quiero estar atado a una tabla de pagos periódico. Tengo una incertidumbre de que de repente no voy a poder pagar este préstamo. ¿En qué situaciones, cuéntanos un poquito, Andrea, tú recomiendas de repente tomar un préstamo? Antes del podcast justamente hablábamos un poco de esto, ¿no? ¿Cuándo es recomendable tomar una deuda y cuándo tú nos dirías como experta financiera de repente, mira, no te endeudes, mejor manéjalo con tus recursos? ¿En qué situaciones puedo decir, ok, me voy a endeudar y voy a hacer este proyecto pues que tú bien nos hablas? Sí, primero hay que tener súper claro que el endeudamiento no es malo. O sea, no hay que tenerle miedo a endeudarse, pero sí hay que saber utilizar esta herramienta, ¿no? de financiamiento, digamos, tanto si hablamos como una persona natural como un negocio o una empresa. Entonces, es importante primero conocer para qué voy a usar estos recursos. Tal vez como consejo, lo más recomendable, claro, es no endeudarse para temas de consumo. Preferible no utilizar mucho temas hablando de una persona natural, por ejemplo, para compra de ropa, comida, temas diarios, preferible no me endeudo para eso, no utilizo mi tarjeta de crédito para eso, pero sí para temas de activo fijo, por ejemplo, si mañana quiero yo comprar una casa que finalmente puedo obtener una rentabilidad sobre ese bien, o un auto también que me permite de alguna u otra manera rentabilizar o generar algún tipo de ingreso a través de ese activo que estoy generando, eso me va a permitir o me va a dar una estabilidad, una mayor seguridad de que puedo repagar mi deuda, ¿no? Así que mañana no voy a tener problemas porque voy a quedar impaga. Excelente, Andrea. Y justamente el título de nuestro podcast es El crédito como herramienta de crecimiento. Y justamente eso es lo que buscamos. Nuestros alumnos siempre les enseñamos en nuestras clases que los proyectos, que es la base de lo que estamos hablando, hay que tener un buen proyecto, lo ha dicho tanto Alejandra como Andrea, tiene que ser viable, factible y rentable. Eso les enseñamos, ¿verdad? Pero ya desde la perspectiva práctica, ¿en dónde tiene que enfocarse esa persona que quiere pedir un financiamiento?
Creo que lo principal es la rentabilidad. Es importante que cuando se tenga un proyecto, o que voy a emprender un negocio, por ejemplo, tener una proyección, puede ser a largo plazo, pero al menos por el tiempo en el que yo voy a solicitar la deuda, ¿no? Entonces, en esa proyección lo que se debe considerar es los ingresos en todos los gastos en los que tengo que incurrir, incluida la deuda bancaria, y sobre eso medir cuánto me va a generar realmente como rentabilidad. Entonces, creo que es uno de los principales indicadores. De hecho, en la banca cuando se evalúa un proyecto de inversión, se considera mucho de que este proyecto me genere una rentabilidad que me permita pues hacer el repago de la deuda. Ahora, también si ya es un negocio que ya está en marcha, hay ciertos otros indicadores que a nivel del balance podemos identificar y que nos van a dar una mayor seguridad pues, del manejo de los recursos de la empresa. O sea, hay otro indicador, es la liquidez. Recordemos que todo negocio no quiebra porque genere pérdidas, sino por falta de liquidez. Totalmente. Entonces, es importante también este indicador, tener siempre controlado el indicador de liquidez, porque es uno de los que nos va a dar la mayor seguridad pues, de que la empresa va a poder continuar. Excelente, Andrea. Y esto como empresa es importantísimo saber los indicadores, pero como persona natural. Te pongo el caso. Casualmente, en esta semana, pues un alumno mío asimismo me hizo la consulta. Una persona de entre 30 a 32 años que busca comprarse una vivienda y quiere saber qué opciones de financiamiento tiene. ¿Qué le podrías recomendar? Seguramente quienes nos están escuchando probablemente están en una situación muy parecida. Esa es una pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué elementos clave revisa una entidad financiera o tú recomiendas a una persona natural tener bien estructurado para ser sujeto de crédito? Sí, a ver, en el tema de créditos de viviendas hay muchas, bueno, la banca privada y también hay banca pública que ofrecen créditos hipotecarios, hay tasas interesantes también, dependiendo de cuando tienes tipos de accesos a tu primera vivienda o también del valor de la vivienda. Entonces, sí, es muy, muy interesante. Básicamente lo que se evalúa ahí es el tema de los ingresos de la persona, tal vez la estabilidad que ha venido teniendo la persona a nivel de ingresos salariales, estabilidad en alguna empresa, negocio, o sea, tiene que demostrar obviamente tal vez con roles de pago, si es que factura, o sea, si es una persona independiente con facturas, entonces es importante tener todos esos respaldos. Como estos son créditos a largo plazo, pues sí es importante tener en cuenta todos estos hechos históricos, digamos. Excelente. Entonces, pero es una buena opción el acceder a un crédito para poder ya acceder a una primera vivienda. Buenísimo. ¿Qué opina César acerca de esto? Yo creo que es interesante porque muchas veces vemos en la realidad que los emprendedores se enfocan primero en el producto que quieren desarrollar o en el servicio que quieren brindar y a veces dejan a lo último, para el último, el tema financiero, cuando yo creo que deberíamos priorizar el tema financiero, que sea rentable y luego analizar la factibilidad o la viabilidad del proyecto. Porque justamente cuando hablamos de crédito, el crédito tiene que ser para generar más. ¿Verdad? Uh-huh. Y eso yo creo que es uno de los elementos claves. Ahora, soy una persona natural, soy un emprendedor, he hecho un proyecto, he visto la rentabilidad, he visto que funciona, lanzo el proyecto y me va mal. ¿Qué hacemos? Excelente pregunta, buenísimo, eso pasa. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, hay muchas opciones. Realmente los bancos hoy en día generan opciones para refinanciar la deuda o tienen algún control. Entonces, a nivel normativo, se puede acceder a opciones de refinanciamiento, dependiendo pues de la situación en la que está la compañía o una persona natural puede acceder a soluciones de pago. Es decir, no pasa nada, simplemente hay que seguir, se ha validado y se ha aprobado y hay que continuar, ¿verdad? Sí, lo importante es tener este continuo acercamiento con la institución financiera o la cooperativa, la institución que nos está dando el crédito, ¿no? O sea, para que en conjunto pues puedan encontrar una solución, no simplemente dejar de pagar, porque pues ahí sí lleva un tema de afectación a buros de créditos y el historial crediticio que ya más adelante no le va a permitir acceder a nuevos créditos. Totalmente, Andrea. Eso que acabas de mencionar justamente lo tenía en mente cuando, César, tú mencionaste acerca de que los emprendedores comúnmente lo que hacen es lanzan producto y bueno, no sé si han escuchado, pero yo he escuchado que uno emprende con corazón y no con la razón, ¿no? Cuando tiene que ser lo contrario. Entonces, saco el producto, empiezo a vender por A o B, me va mal. ¿Y qué pasa? Dejo de pagar. Me voy cayendo con mis pagos, no
le presto atención, digo, bueno, se me cargan intereses y tal, pero el buró de crédito se me va afectando. Entonces te hago la siguiente pregunta, ¿cómo salgo del buró de crédito? ¿Es posible salir del buró de crédito? ¿Qué sucede? Sí, es posible si tenemos una adecuada estructura ya en adelante para poder cubrir los pagos, ¿no? Como les digo, dependiendo de la situación en que esté cada persona o cada empresa, pues se pueden llegar a acuerdos con la institución financiera para poder ir cubriendo ya esos pagos, hacer refinanciamientos que me permitan pues ir poco a poco saliendo, ¿no? Obviamente hay que ir cuidando, no seguir cogiendo más endeudamiento mientras no voy liberando lo que ya tengo hoy en día. Ahora, hemos dicho que el endeudamiento es malo y bueno. Bueno cuando está enfocado a generar más. Ahora hemos hablado para los emprendedores que están iniciando, pero también hay gente que va en el negocio y que por alguna razón pues no le están pagando, se ha quedado sin flujo y necesita plata para capital de trabajo. ¿Es bueno endeudarse para capital de trabajo? Sí, por supuesto, o sea, es necesario. De hecho, muchas empresas lo utilizan constantemente porque el tiempo en el que ellos recuperan las ventas que hacen a sus clientes tienen que darle mayor crédito versus el tiempo que tienen que utilizar para pagar a sus proveedores, no calza, digamos, o sea, es mayor el tiempo que yo le doy de crédito a mis clientes versus el que yo tengo que pagarle a mis proveedores. Entonces, es totalmente necesario. Y es bueno ahí porque yo tengo un respaldo. Pues, generalmente tengo un respaldo, por ejemplo, de las facturas que yo sé que me van a cancelar en algún momento, pues, y con eso yo voy a hacer los repagos de este crédito capital de trabajo. Entonces, sí es adecuado también utilizar el crédito de corto plazo, digamos. Claro, y hay un tema acá importante que se me viene a la mente. César, tú hablaste del crédito como herramienta de crecimiento. En efecto, hemos hablado de que cuando tomamos un crédito es para invertirlo de cierta manera en activos. ¿Cuáles son estos activos? Una vivienda de repente, un vehículo, algo que nos vaya a generar rentabilidad. Y no olvidemos también los activos financieros, porque ¿qué opinan acerca de tomar un crédito, verdad? Lo utilizo para lo que tengo que utilizar. Y si me queda algo, esto de repente pensar en una inversión financiera cuyo porcentaje de rendimiento sea un poco mayor a la tasa que me costó tomar el préstamo, ¿no? ¿Qué opinan acerca de esto? Sí, es adecuado siempre y cuando se considere lo que indicas, o sea, que el rendimiento que me genere este tipo de inversión o esta inversión sea mayor que aquella que yo estoy, la tasa de interés que la que yo estoy pagando por el mercado. Eso va a depender mucho de la situación del mercado. Hoy en día, pues vemos que las tasas de interés están bastante altas, hay mucho temor, digamos, por el tema del nivel de tasas que tenemos en el mercado, pero también por el otro lado, cuando hacemos una inversión, hemos visto tasas importantes tasas que pueden llegar al 8-9% dependiendo de los montos de inversión. Entonces, sí, es una muy buena opción para evaluar en caso, pues, de que utilicemos. No sería lo ideal, ¿no? Pero claro, en caso de que se cuente con ese extra o ese excedente, lo podemos hacer. Que justamente ese excedente o extra que yo lo puedo llevar a una inversión de tipo financiera, obviamente me puede estar pagando aquellas cosas que no le voy a quitar al negocio, es decir, unas vacaciones, algo que me dé diferente, que pueda satisfacer una necesidad, claro, y que no necesariamente la voy a tomar de esa inversión. O los recursos mientras los tengo que usar. Por ejemplo, si tengo que pagar nómina, pero en el transcurso tengo unos temas disponibles, puedo hacer una inversión a muy corto plazo, rentabilizo y los uso ya luego para cancelar, ¿no? Y es justamente tratar de identificar esos instrumentos financieros que me van a generar una rentabilidad y no pensar que solamente lo puedo obtener a través de la venta de un bien o un servicio. Sí. Tenemos que también, yo creo que pensar, y justamente de esto se trata nuestro podcast, de que existen varias herramientas, varios instrumentos en donde yo también puedo rentabilizar esas inversiones. Y ahora yo quería mencionarles un poco que la Universidad Espíritu Santo y la Facultad de Posgrado tiene como parte de sus maestrías justamente la formación y el desarrollo en estas habilidades y competencias de cómo invertir. Tenemos la maestría en gestión financiera y riesgo, la maestría en banca, tenemos un diplomado con la Bolsa de Valores de Quito que justamente permite formar a operadores en la Casa de Valores justamente para poder identificar estas oportunidades en el mercado financiero. Así que los invitamos a nuestra audiencia que puedan visitarnos en nuestra página y ver los productos que tenemos que se pueden alinear justamente a los temas que estamos desarrollando en este podcast. Y hablábamos un poquito de las tasas de interés. Hay mucha gente que le corre y le tiene miedo a las tasas de interés. Por un lado dicen, ok, sí, me están facilitando, me están dando la posibilidad de endeudarme,
Pero si yo me comparo, ¿verdad?, con otros países, digo, no, endeudarme al 16%, al 15%, porque ahorita un vehículo lo pueden dar, dice, pagar el 15% me parece mucho, o pagar, bueno, a nivel hipotecario probablemente las tasas sean menores, pero igual uno dice, es como que mucha plata estoy pagando, mejor no me endeudo. Sí, yo creo que es un tema tal vez un poco mal concebido, el tema de las tasas de interés. Yo creo que el problema no va tanto por la tasa de interés, sino tal vez un poco el acceso al crédito. Las tasas de interés definitivamente se mueven en función al mercado. Hoy en día tenemos tasas internacionales que están con un incremento bastante sustancial, pues que hace que las instituciones financieras también pues les cueste mucho más los recursos. Y acá en el Ecuador tenemos una situación bastante particular, que es que tenemos techos a las tasas de interés. Entonces, están eso reguladas, sí, ¿no? están reguladas. Entonces, eso sí limita un poco el acceso al crédito, porque puede llegar un punto en el que el costo de este financiamiento para las instituciones financieras en el exterior o incluso el local, porque también vemos que están pagando tasas altas, pues sea superior al techo de la tasa que tengo para yo colocar esos fondos. Entonces, creo que el problema no va tanto por tasa de interés, sino más un tema de accesos a crédito, sobre todo para pequeños negocios, emprendimientos. Sin embargo, creo que también la banca hoy en día está trabajando mucho en dar acceso a este tipo de créditos. Tenemos créditos, está muy en boga el tema de créditos para MIPYMES, créditos para emprendedores, créditos para mujeres. Entonces, pero esas tasas siguen siendo altas. Depende con qué lo comparas. Por eso te decía, o sea, si yo lo veo con lo que a mí me cuesta traer los recursos, realmente no son tasas tan altas. O sea, y consideramos también que muchas veces empresas o negocios, personas que igual necesitan recursos para poder acceder, para poder hacer un proyecto, para poder cumplir con sus negocios, sus metas, si no tienen el acceso del crédito a estas tasas de interés, van a recurrir al chuico, donde termina totalmente, que es la informalidad. Por supuesto. Entonces yo creo que las tasas de interés son aceptables para el nivel del mercado que se maneja. Así es. Y aquí esto me parece espectacular. Y claro, una de las recomendaciones que también pues le suelo dar a mis alumnos es, claro, adaptarnos a las condiciones de mercado. Es verdad, tenemos estas tasas y lo primero pues que yo les suelo decir es 2 elementos de comparación cuando hablamos de tasas de interés. Primero, evidentemente, compararnos cuál es nuestro costo financiero empresarial con el mercado. Sí, pero no es el determinante, sino que para saber si el costo financiero es sano para mi compañía, evaluarme con mi propia rentabilidad de los activos, porque puede ser una tasa de interés muy buena frente al mercado. Sin embargo, si yo no logro rentabilizar mis activos a una tasa, valga la redundancia, de rentabilidad mayor al costo financiero que estoy pagando, no es una tasa sana para mi empresa, ¿no? Entonces, tomando las palabras de Andrea, donde pues dice, ok, tenemos una tasa X que sirve para financiar un emprendimiento, lo que debería hacer yo y lo que les recomiendo es ir haciendo un cálculo inverso. Es decir, si tengo una tasa, vamos a ponerle de un 18%, programar mis flujos o programar mi estado de resultados. ¿Para qué? Para lograr una rentabilidad de mis activos un poco mayor a ese 18-20%. Ahora, ¿cómo lo hago? Ya va a ser un tema de revisión interna, ¿no? ¿Cómo muevo costos? ¿A qué ventas tengo que llegar? ¿Cuál es mi nivel de gastos? ¿Cómo rentabilizo mis activos? De tal manera que internamente mi rentabilidad sea un poco mayor a ese costo que estoy pagando. Entonces, me parece que eso puede ser una buena recomendación. Y lo que decía Andrea nos lleva nuevamente a cómo iniciamos este podcast, el proyecto. Así es, correcto. Andrea, totalmente. Usted ha tenido o tiene mucha experiencia tanto en la banca privada como en la banca pública y independientemente de a cuál llegue el requerimiento o la solicitud, el técnico, digamos, quien evalúa el proyecto. ¿Qué consejos les puedes dar a nuestra audiencia de elementos claves que deben de considerar al elaborar un proyecto para solicitar un crédito que les va a permitir ser una herramienta de crecimiento? Sí, ahí como les indicaba, lo principal es poder contar con una adecuada proyección financiera, ¿no? O sea, saber y realista. O
sea, no ponernos unas metas tan elevadas para generar una mayor rentabilidad en el momento que evaluemos el proyecto, porque finalmente después eso no lo vamos a cumplir y pues nos estamos haciendo o nos estamos dando expectativas que no son las adecuadas. Entonces, lo importante es hacer una adecuada proyección, poder determinar los costos que yo voy a incurrir, los principales gastos que voy a tener por el negocio, para de esa manera tener algo más conservador en mi flujo y considerar ahí también, dependiendo de la deuda que voy a tomar, el tiempo, el plazo, esos pagos, esas cuotas, ¿no? O sea, de esa manera tener contemplado ya en nuestro flujo de caja esta deuda y tener una mayor seguridad de que voy a poder cumplir con el pago de estos recursos. Excelente, excelentes recomendaciones. Entonces, programarme, tener una proyección inteligente de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, y vuelvo al tema del podcast, ¿no? El financiamiento como herramienta de crecimiento. Es decir, sí se puede acceder a un crédito. Tenemos que tener el proyecto bien realizado, esto es importantísimo, y luego de haber utilizado el financiamiento, luego de crecer con esta herramienta, pues bueno, tomaremos decisiones de inversión. Y aprovecho aquí también pues para comentarles que en Casa de Valores Futuro pues tenemos estas herramientas de inversión, pero siempre luego de haber estructurado nuestro proyecto, luego de tener los recursos, y ahora sí viene pues el tema de maximizar recursos. Así que los invitamos también a nuestra página web para que pues puedan conocer estas herramientas de maximización de recursos luego de utilizar el financiamiento como una herramienta de crecimiento. Andrea, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por explicarnos desde la práctica qué hacer y cómo enfocar el tema del crédito como herramienta de crecimiento, que eso es lo que justamente buscamos que nuestra audiencia conozca. Que endeudarse no es malo, que hay que endeudarse para generar más, obviamente por eso el crecimiento, y de esa forma yo creo que podemos promover que esos emprendedores o esas empresas pequeñas puedan seguir creciendo, generando empleo y aportando a la economía de nuestra ciudad y de nuestro país. Así que, Andrea, muchísimas gracias por su tiempo. De la misma forma, Alejandra, muchísimas gracias por sus aportes, y continuaremos con nuestro siguiente tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias.